Un saludo a una clase más de autismo y otros trastornos infantiles. Vamos a proseguir con la clase del día de ayer. De manera entonces le doy un saludo a, a Johan, que nos escribe desde España. En España son las 12:15 de la madrugada. Ayer estábamos hablando algo muy importante y son esas evaluaciones diagnósticas en el trastorno del espectro. Mencionábamos que hay dos formas importantes. La primera forma que vienen siendo pruebas a misajes, no nos dan unas pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas son el ADR y el A22. El MCHAT es una prueba de tamizaje que ayer la veíamos y el ASQ3. Hoy vamos a continuar conociendo un poco lo que son esas pruebas diagnósticas. Ayer estábamos viendo lo que es el ADI. El ADI es una entrevista clínica diagnóstica para el trastorno del espectro autista. Cuando me refiero a que es una entrevista clínica, es una entrevista larga, eh, dura alrededor de 2 horas y media, pero que es muy útil, bastante útil para ese diagnóstico del trastorno del espectro. Yo les había mencionado que la idea es que no se utilice sola, que se utilice en compañía de la A22 para que sea una prueba más sensible a lo que es el diagnóstico correcto. Les voy entonces a compartir la última diapositiva que nosotros vimos el día de ayer, donde estábamos hablando eh, de las ventajas, pero también esas desventajas del ADI. Mencionábamos que una de las ventajas es que era muy sensible para el trastorno del espectro, porque abarca todo ese proceso de neurodesarrollo, es decir, abarca desde que la persona entra en ese mundo hasta que pues ya está adulta, y que también hay una ventaja muy grande, y es que no solamente es para la parte infantil desde que la persona tiene 2 años, porque empieza a ser sensible a los 2 años, hasta que ya la persona está adulta. Entonces, ese es el ADI, ese es el ADOS. Esta parte de la diapositiva ya la habíamos visto. Esto fue lo último que nosotros, lo que era entonces eh, los materiales que trae el ADI. Algo muy importante y que de hecho pues también me quedé pensando en una pregunta que ustedes me hacían, era si una persona, un padre o una madre de familia a quien se le aplica el ADI puede mentir sobre el autismo para evitar de pronto que se le dé un diagnóstico del autismo. No, no es tan frecuente, sobre todo en el ADI. Les mencionaba porque pues de pronto puede pasar en el MChat, donde apenas es un tamizaje, donde de pronto los padres de familia apenas están preocupados como por ese aspecto, o que un docente o alguien les haya dicho de alarma diagnóstica y ellos pongan cierta reticencia, pero ya en el ADI, como es una confirmación diagnóstica, es más poco común que, que esto suceda. Claro, puede pasar, también lo mencionábamos, pero que sobre todo en el caso de Colombia, que yo les mencionaba que en Colombia, pues estas pruebas de confirmación diagnóstica no están por lo general en ese aspecto de las evaluaciones clínicas dentro de una entidad prestadora de salud. A veces sí, a veces no, por lo regular no, o sí pasa que es mucho tiempo de espera. Entonces, muchos padres de familia lo que hacen es optar eh, de pronto por aplicaciones clínicas que sean eh, a nivel particular. Entonces ya pues allí no pasa tanto como que mientan frente a algunas preguntas. Otra prueba diagnóstica es el A22. Esta sí es una escala de observación, netamente de observación,
La otra se le administraba era a los padres de familia o a los cuidadores principales, mientras que esta sí es netamente para el paciente con autismo. Es una observación directa del paciente con autismo. Entonces acá tenemos igual que es una herramienta que no es tan estructurada, cuando me refiero no es que esté mal diseñada, no, sino que es semiestructurada. Es decir, permite también que se pueda flexibilizar en caso tal que se requiera una flexibilización, pues porque realmente es muy estandarizada, que como les digo, lo que hace o lo que permite es que podamos observar si hay o no comportamientos similares a los que nosotros conocemos como los criterios clínicos para el autismo a lo largo de todo el ciclo vital, es decir, desde la infancia hasta la adultez. Esta también es muy sensible, desde la infancia hasta la adultez, al igual que el ADI, que hablábamos ayer, que es a partir de los 2 años. Pero a diferencia del ADI, el A22 es más de lo observacional, observar directamente cómo son esos comportamientos en la comunicación, cómo son esos comportamientos a nivel social, cómo es el juego en el caso de un niño, si hay o no un uso imaginativo del juego, si hay o no un uso manipulativo, por ejemplo, e imaginativo de materiales, porque realmente acá lo importante de entender en el ASOS es que trae muchos materiales. De hecho, pues es una de las pruebas que más materiales tiene, creería yo, y debería decirlo, trae muchísimos materiales para la evaluación y que, de hecho, ya les he mencionado, es una de las pruebas Gold estándar, es una medida de oro para el diagnóstico del autismo. Es decir, no se puede dejar de lado si queremos evaluar el autismo ni esta prueba ni la de ADR, que es la entrevista. Juntas las dos, tienen mucha especificidad, tienen mucha sensibilidad, incluso para casos que de pronto puedan parecer más sutiles frente al trastorno del espectro, y que el lado sostiene algo diferente al resto, y es que ya nos da una aplicación directa pero observacional de ese comportamiento, que reduce esos falsos positivos que a veces pueden aparecer. En general, siempre la finalidad de la 2 solo es una, evaluar si una persona tiene autismo o no tiene autismo a través de la observación. Mide o puede observarse en esta prueba todo lo que es esas medidas de oro del autismo, esas piedras angulares, entonces lo que es la comunicación, lo que es la interacción social, lo que es el juego, lo que es el uso imaginativo de algunos aspectos, lo que es el lenguaje, que también es muy importante. De hecho, trae acá, les voy a mostrar eso, voy pasando. Darío trastorno del Miren espectro esta bañera 20 con materiales, tantos opción materiales, y todos los rollo. materiales que trae la ADOSOS, todos y cada uno de ellos tienen un propósito diferente. Entonces, cuando se adquiere la prueba de ADOSOS, la idea es que pues se adquiera el manual, igual pues se, se adquiere todo junto, manual, la bañera con todos los materiales, que fue lo que les mostré en el video pasado, un pin de corrección gratuito y el protocolo de los 5 módulos del trastorno del espectro. ¿Cuáles son los 5 módulos? Tenemos un primer módulo que es el modo T, un modo Toddler, así se llama. Este módulo está aplicado o se debe administrar a niños en esa primera infancia de los 12 a los 30 meses de edad, pero que no usen un lenguaje de frases de manera consistente. Ese es el módulo Toddler. Luego tenemos el primero, ya en numeral, que son niños de 31 meses o más que siguen sin usar un lenguaje de frases. Todavía el lenguaje no está desarrollado en este tipo de niños, por eso se aplica el módulo 1. Módulo 2, personas de cualquier edad, no importa si son niños, jóvenes o adultos, que el lenguaje es muy poco fluido, que el lenguaje es casi que nulo, no hay una fluidez verbal. De hecho, es importante mencionar que hay que diferenciar este módulo 2 y este módulo 3 con el módulo 4 también. Ya el módulo 3 viene para niños y adolescentes menores de los 16 años, pero que sí tengan un lenguaje fluido, que sí lo utilicen y que lo comprendan también.
Y en el módulo 4 son adolescentes a partir de los 16 y los adultos que tengan un lenguaje fluido. De hecho, ayer, cuando estábamos revisando uno de los casos clínicos, revisábamos el caso de Laura. No sé si ustedes recuerdan a Laura, que eh, pues Laura es una mujer adulta con autismo que tiene de hecho pues un grado de autismo 1, es muy funcional, pero que se le aplica el módulo 4 principalmente porque pues hay buena, buena capacidad de lenguaje. Una pregunta que es muy común es cómo saber qué módulo utilizar. Varias formas. Uno, tener en cuenta la edad cronológica, ¿sí? Y también tener en cuenta ese lenguaje expresivo. Entonces acá se puede mirar también incluso con el ABAS 2, que ayer hablábamos del ABAS, que es una prueba entonces de cómo es esa parte de las funciones generales. Y acá tenemos esta clasificación. Desde el lenguaje expresivo, si hay una ausencia del habla o si hay expresiones simples, tenemos un rango de edad. De los 12 a los 30 meses, el toddler; de los 32 meses o más, el primero. Si hay un lenguaje de frases hasta fluidez verbal de cualquier edad, el segundo. A partir de la fluidez verbal, buena fluidez verbal. El tercero si son niños o adolescentes más jóvenes. Y el cuarto si ya son adolescentes o adultos que tengan una alta capacidad a nivel verbal. Esto siempre lo debemos tener en cuenta para evitar esos errores en la aplicación de la ADOSOS, porque cada uno de los manuales trae consigo unos materiales específicos para poder utilizar eh, pues el diagnóstico y poder aplicarlo. Recording in progress. La ADOSOS realmente tiene más ventajas que, que limitaciones. Una de sus limitaciones es que a veces no sustituye, y eso es muy importante, nunca sustituye el ejercicio clínico, no puede ser utilizada como única fuente diagnóstica. Eh, Al igual que hablábamos ayer de la DR, el A22 también requiere una capacitación, una certificación clínica en el uso de helados, pero además de la capacitación, pues la idea es que la persona que vaya a administrar, que vaya a aplicar helados, pues tenga un juicio clínico basado en el trastorno del espectro autista y en esos diagnósticos diferenciales que pueden tener el espectro autista. Otra limitación es que el A22 es una fotografía del momento. Es decir, algunas conductas pueden no manifestarse durante la sesión. Entonces, por eso les digo, no sustituye ni el juicio clínico y no sustituye también la entrevista clínica diagnóstica. Por eso es tan importante también el ADR y la entrevista clínica, pues la anamnesis eh, general, para saber realmente hasta qué punto la persona tiene trastorno del espectro autista o no. Porque puede ser que en ese momento pues la persona no manifieste ciertas conductas de estereotipia o la parte del juego simbólico no sea también evaluada, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, que apenas es una fotografía del momento, pero en general, pues de las dos, eh, como les digo, tiene más ventajas que limitaciones. De hecho, pues en todos los países se utiliza y es reconocido el ADOSOS en la práctica clínica, en la parte investigativa. Miren que, por ejemplo, se adapta a muchos niveles de lenguaje, cosa que de pronto otras pruebas no lo hacen. Entonces, eso lo hace que sea una prueba tan, tan, tan indispensable.
Y antes de ver la prueba idea, vamos a ver eh, un resumen de lo que es el A22. Recording in progress. Tenemos la prueba IDEA de Ángel Riviero. Como tal, no es una prueba de confirmación diagnóstica, pero sí es una prueba que nos sirve muchísimo para, pues realmente es un inventario que nos sirve para saber cómo están esas 15 dimensiones. Ya les voy a explicar un poco, es decir, cómo está esa parte de la gravedad. Entonces, acá lo que tenemos es una prueba diseñada también, al igual que las otras, para el trastorno del espectro autista. No es una prueba diagnóstica como de manera formal, como el A22 o el ADR, pero sí nos da una guía más de tipo, sí, una orientación más de tipo cualitativo para esa observación y esa comprensión del perfil de la persona con autismo. Entonces, miren acá y acá les voy a señalar un poco la prueba viene con unas dimensiones, son 15 en total, por ejemplo acá tenemos la dimensión uno que son las relaciones sociales, donde entonces tenemos un aislamiento completo, donde no hay apego de pronto a personas específicas, la incapacidad de relación, no hay un trastorno cualitativo de la relación social y se puntúa de 0 a 8, 0, 2, 4, 6, 8, que sería la puntuación máxima en cada una de las dimensiones. Lo que quiere mirar o lo que quiere abordar esta prueba es más, como le digo, cualitativo, describir cómo es ese desarrollo de la persona dentro del espectro, dentro de esas 15 dimensiones o dentro de esos 15 ítems como tal, conductuales que van a estar agrupados por las áreas que son importantes. Es una guía, la pueden usar psicólogos, la pueden usar docentes incluso para puntuar esa frecuencia o más bien esa intensidad con la que se presentan ciertas conductas en el trastorno del espectro autista. No tiene un sistema de puntuación cerrado, eso sí hay que mencionarlo, porque lo que intenta la prueba es más bien ser descriptiva en cuanto a ese perfil individual de la prueba con trastorno del espectro. Y que no me da un diagnóstico, la idea es que se utilice la prueba después de ya previamente haber hecho un diagnóstico. La idea es mirar o hacer un seguimiento con esto para identificar cómo es ese perfil de la persona, ahondar más en ese perfil de la persona y pues comprender cómo ese es el estilo cognitivo y ese estilo de relacionamiento del niño o la niña. Entonces, acá tenemos otra prueba que es la de Ángel Rivière. Es importante tenerla muy presente. Y recuerden esta parte, que nosotros tenemos que el autismo es un desafío a la generalización, que tenemos entonces una capacidad intelectual que puede estar en la discapacidad o que puede estar una persona desde la superdotación, que ya no es el término que se utiliza, ya se llama altas capacidades, esa interacción social que puede ser distante o que puede ser un activo raro, la comunicación no verbal y lo verbal, lo sensorial, hiposensibilidad y la hipersensibilidad. Entonces, hay que tener en cuenta que todos los perfiles del trastorno del espectro autista son sumamente diferentes entre sí. Eh, lo que les mencionaba, no hay dos personas con autismo que sean iguales entre sí. Vamos a mirar un caso clínico. Ya les voy entonces a compartir la pantalla. Este caso que vamos a ver es un caso de un trastorno del espectro, pero en la parte ya no infantil, sino en la parte de los adultos. Es fundamental tener en cuenta esto.
Entonces tenemos este, que es el caso clínico. Acá no hay discapacidad intelectual, lo pueden encontrar en el material de estudio, es este. Entonces, trastorno del espectro autista en un adulto no hay discapacidad intelectual. Tenemos a un paciente de 28 años, de sexo masculino, él era profesional universitario, era ingeniero en sistemas, se desempeñaba como desarrollador de software de manera independiente. ¿Y cuál fue el motivo de consulta? Dificultades persistentes en la interacción social, rigidez conductual e historial de adaptación laboral, emocional muy limitada. Estamos hablando de una persona que no tiene discapacidad intelectual, que tiene alta escolaridad, que en este momento pues se encuentra trabajando. Entonces acá, este caso clínico como tal, en un segundo que creo que no están viendo mi pantalla. Entonces tenemos que es importante entender. Me voy aquí a saltar toda esa parte que ya conocemos, lo que son los antecedentes, lo voy a leer pues muy a grosso modo para que nos centremos en las pruebas. Entonces, ¿cómo fue los antecedentes del desarrollo? Lenguaje adquirido de forma tardía, primeras palabras a los 3 años, pues ya es un lenguaje que sí tiene mucho retraso, juego siempre en solitario en infancia, preferencias por rutinas repetitivas y un escaso contacto con pares. Desempeño sobresaliente en áreas lógico-matemáticas, dificultades en la educación física, trabajo en grupo, expresión oral, diagnóstico erróneo en la infancia de tímido extremo. En lo social, tiene una pobre red de apoyo, reporta no tener amigos cercanos, un contacto social muy limitado a temas de interés específico, que era la tecnología y la astronomía, que de hecho, como les menciono, allí se desempeñaba a nivel laboral. Capacidad destacada en esa parte técnica, pero tenía muchos cambios frecuentes de empleo por conflictos interpersonales o dificultades de adaptación en el entorno flexible. No hay antecedentes de discapacidad intelectual ni enfermedad mental grave, pero en la evaluación neuropsicológica sí se quiso, eh, sí se quiso evaluar cómo era esa capacidad intelectual. A nivel general, él nunca se había hecho una evaluación neuropsicológica, él llega realmente porque ya eh, en esas habilidades sociales y en esas habilidades emocionales, pues no tenía buen resultado. Entonces se hizo el WISE, la evaluación de inteligencia de la Wechsler, y acá tenemos los resultados, se los voy a explicar. Entonces, esos resultados tenemos un índice de comprensión verbal que está en 112, que está en promedio alto, 2 puntos por encima del promedio. Entonces, eso refleja acá en el paciente que tiene buen vocabulario, que tiene buen razonamiento verbal, que es muy consistente con un autismo nivel 1. Recuerden que de hecho ayer estábamos viendo a la paciente Laura, donde ella tenía un lenguaje muy sofisticado, tenía un coeficiente intelectual promedio alto, no tenía dificultades en la comprensión ni en la expresión. Lo único que sí tuvo dificultades fue esa reciprocidad socioemocional. Entonces acá ese lenguaje formal está preservado en el paciente. Tenemos otro puntaje, otro puntaje que sí está por encima, que está superior, que es el índice de razonamiento perceptual, donde hay una alta capacidad o más bien unas altas habilidades. Igual también pues se relaciona mucho con lo que él hace. Recuerden que él es ingeniero y que desde pequeño siempre ha mostrado una capacidad por encima del promedio en tareas técnicas. Entonces acá lo demuestra. Alto coeficiente en esa parte de índice de razonamiento perceptual. Tiene entonces una muy buena capacidad también para ese razonamiento de lo abstracto, de lo que no es concreto, muy típico también de un perfil en ingeniería.
no de autismo, sino solo en ingeniería y pues obviamente también que presentaba trastorno del espectro autista porque pues tenía una fortaleza como tal en esa capacidad sistematizadora. Luego tenemos memoria de trabajo, no es mala, la memoria de trabajo es buena, está en promedio, no es tan superior como las dos anteriores, pero que sí nos está mostrando esa memoria de trabajo, que es la capacidad que nosotros tenemos de almacenar una información durante muy breve tiempo y trabajar con ella, manipularla. Esa memoria de trabajo está en promedio, entonces no hay pues como ningún deterioro, ninguna alteración. El IVP es el índice de velocidad de procesamiento, bajo, medio bajo. De hecho, está en todo el límite para ser promedio, pero 89, el promedio, hay que ser muy exactos con esas calificaciones. El promedio va de 90 a 110, que eso lo hablábamos ayer, pero miren que le dio en 89, muy a ras. Muy a ras para ser promedio, pero quizás algo faltó. Y ese algo que faltó hay que trabajar. Entonces está en promedio bajo, al límite del promedio bajo. Ahí y que de hecho ayer también en Laura veíamos que Laura tenía una baja velocidad de procesamiento, estaba muy reducida, acá también en el paciente, es muy frecuente en el autismo. ¿Por qué? Porque cuando hay tareas que son novedosas, cuando hay tareas que son nuevas para ellos, no estaban bajo su repertorio conductual, pues hay mayor lentitud, porque no conocían esa tarea. Entonces, claro, son tareas de velocidad de procesamiento donde deben hacer, por ejemplo, claves y hay otra que es búsqueda de símbolos, que son símbolos que ellos probablemente pues nunca hayan conocido, nunca hayan visto, ahí es donde se frenan con esas tareas novedosas y que las personas con autismo en estas pruebas requieren mayor esfuerzo en actividades sobre todo que demanden flexibilidad cognitiva y hay también dificultades pues en la multitarea. A nivel general, a nivel general, tuvo un coeficiente intelectual, obtuvo un coeficiente intelectual que está en el promedio 108. No hay dificultades, un perfil que es muy compatible con un autismo nivel 1 porque existe una combinación. Primero, hay una fortaleza cognitiva en razonamiento y segundo, un déficit en esa velocidad de procesamiento y la flexibilidad cognitiva. Y algo que ya hemos visto es que en el autismo hay dificultad en flexibilizar. Funciones ejecutivas, planeación y flexibilidad mental disminuidas, perseveración bastante, dificultad para generar soluciones y alternar tareas, y en reconocimiento emocional y teoría de la mente, bajo desempeño. Acá utilizamos el A22 módulo 4. Recuerden que utilizamos el A22 módulo 4 porque él ya es una persona adulta, mayor de 16 años y que tiene un lenguaje consistente. Él no tenía ninguna dificultad en el lenguaje, ni comprensivo ni expresivo. Entonces, acá se observan ciertos hallazgos. Primero, que aunque hay una comunicación verbal en el paciente que es adecuada, había en la evaluación una entonación muy monótona, la prosodia estaba alterada, el contacto ocular reducido, había poca reciprocidad conversacional. De hecho, pues no solamente en el A22 se puede ver esta característica, sino que también incluso pues en esa entrevista clínica desde el principio se empieza a notar esta dificultad. Em, y en la evaluación de lados dos, también se notó que había una presencia de intereses que son muy intensos. También había una inflexibilidad cognitiva muy marcada que se corroboró con la prueba neuropsicológica de antes y la hipersensibilidad auditiva también estaba bastante fuerte. Entonces, claro, si se junta toda la interpretación clínica, entonces hay pues una combinación de factores que darían a pensar que es un trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Primero porque tenemos un paciente con una prosodia típica. No había una sincronía social, porque en la teoría de la mente obtuvo bajos resultados, el lenguaje pragmático muy afectado, los patrones repetitivos estaban muy presentes y que es muy consistente, ¿cierto? Ya el A22 como tal está confirmando un diagnóstico que coincide con esa historia evolutiva y con las pruebas cognitivas de autismo. Y se realizaron cuestionarios complementarios. El AQ, 38 puntos, alto,
que son cuestionarios complementarios, no son pruebas de confirmación diagnóstica, esto no, pues no son eh, pues para diagnosticar. De hecho, pues el AQ es un cuestionario del espectro autista para adultos, donde el puntaje acá, pues el punto de corte clásico es 32 y el puntaje que él obtuvo fue 38. Entonces ya esa puntuación que sea superior a 32 ya me indica un rasgo de trastorno del espectro autista que está clínicamente significativo, de 32 a 38 y algo, y que sigue reforzando significativamente, aunque no es una prueba diagnóstica, nuevamente reitero, pero sigue reforzando ese diagnóstico que nos da el A22, aunque sigue siendo una prueba tamiz. Este acá, estos dos, el BDI2 y el BAI, son pruebas realmente pues de tamizaje. Uno es de depresión, otro es de ansiedad, 15 en depresión leve, 10 en ansiedad muy mínima, pues ya hemos visto que muchos adultos con autismo, sobre todo en nivel 1, presentan una depresión más bien reactiva a todo lo que viven en el día a día, a las dificultades de adaptación social, a las dificultades de la interacción. Entonces, esos resultados pues no explican por sí solos una sintomatología principal, pues no son diagnósticos diferenciales, pero que sí igual hay que tener en cuenta, tenerlos muy claros. Ya el diagnóstico según el DSM, trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual, asociada sin deterioro del lenguaje, nivel de soporte requerido 1, es decir, estaba igual era la muy funcional, y especificadores, presentación sin lenguaje con retraso, con intereses muy restringidos, que eran la programación, las estructuras fractales y los patrones a nivel numérico y las dificultades en adaptación social. Es sumamente importante volver a recalcar que se deben evaluar otras áreas a nivel cognitivo, para que lo puedan ver allí en el caso. Entonces, por ejemplo, otras áreas que se utilizaron, pues primero, para mirar cómo fue o cómo estaban las funciones ejecutivas, se utilizó Torre de Hanoi para mirar entonces cómo era la flexibilidad, tarea de flexibilidad, había una planificación muy disminuida, no había muy buena planificación, pues una flexibilidad mental muy reducida, una perseverancia cognitiva muy alta, no sabía o le costaba bastante tener pues una alternancia, que es muy típico en el autismo, especialmente pues en un autismo de alto funcionamiento. Y en la Torre de Londres, por ejemplo, fue particularmente útil en la evaluación porque nos mostró que esa planeación secuencial, esa inhibición y esa flexibilidad tenían un déficit que, claro, seguían apoyando el diagnóstico de rigidez cognitiva, que como ya lo hemos visto es uno de los indicadores centrales del autismo. Importante entonces, bueno, y que también en el reconocimiento emocional, acá lo voy a subir, acá, reconocimiento emocional y teoría de la mente, se utilizó lo que fue la prueba de la lectura de la mente, desde una prueba de Baron Cohen, no sé si ustedes recuerdan a Baron Cohen con esa prueba de la falsa creencia, él también crea una prueba que es esta, donde realmente pues tenía muy baja inferencia emocional, la lectura incluso de emociones que son muy sutiles no la tenía adecuada, y ya obviamente sigue solapando, sigue entendiéndose un poco que y se integra con esa baja teoría de la mente del autismo. Si yo integro todo, si yo integro esa parte de toda la evaluación, es decir, historia evolutiva, que había un lenguaje tardío, que había aislamiento social, que había intereses restringidos, si yo también integro esto al perfil cognitivo, que tiene pues buen coeficiente intelectual, pero acá tiene buen coeficiente intelectual, pero que tiene pues algunas áreas que no tienen tan buen desempeño, como la parte visoespacial, pues fortalezas en la parte lógico-visoespacial, pero la debilidad tan significativa en la velocidad de procesamiento, la teoría de la mente que les acabo de explicar, lo que observamos en el A22, el autorreporte de la Q, pues ahí yo ya todo converge de manera muy consistente
en un diagnóstico de autismo sin discapacidad intelectual. Entonces, es importante que después de cada evaluación se puedan brindar recomendaciones. Es decir, no solamente debemos utilizar pruebas y ya, pruebas diagnósticos y pare de contar, no. La idea es que después de todo este informe, que igual esto es un resumen del informe, pues no es el completo, porque obviamente, pues la idea es que veamos un resumen, pues el informe completo es muy largo y pues también era un informe legal para el paciente, entonces pues por confidencialidad, pero donde de todas maneras nosotros podemos recomendar ahí varias cosas. Lo primero es que la intervención psicoterapéutica no se puede evadir. Acá al paciente se le recomendó terapia cognitivo-conductual que esté adaptado a las dificultades sociales, un entrenamiento en habilidades comunicativas, en teoría de la mente, en ese reconocimiento emocional, porque tenía muchas dificultades en su vida cotidiana. Recuerden que él llega a consulta porque había tenido varios cambios de trabajo y en las empresas que había trabajado, pues no lo habían echado, pero pues había tenido que renunciar por malos entendidos. Entonces miren que ahí esas habilidades sociales se deben trabajar. Y la importancia también, pues en este caso, de un seguimiento neuropsicológico para poder mejorar flexibilidad cognitiva, todo lo que son las funciones ejecutivas. Una pregunta que siempre me hacen es si el autismo en adultos se puede diagnosticar. Sí. De hecho, hoy en día hay más casos de personas que están con sospecha de autismo porque, como les dije, hoy en día son más personas que saben lo que es el autismo, que empiezan a mirar que hay más cosas de autismo. También pues las redes sociales han perpetuado, generado pues como esa preocupación, pero que eh, incluso el autismo se puede diagnosticar en 60 años, en 70 años. Ya vamos a ver un ejemplo de una persona que, de hecho, son varias entrevistas que quiero que les presten mucha atención a las características, a la familia, para que entonces puedan ver que en el diagnóstico de los adultos también la idea es hacerlo adecuadamente. Bueno, vamos a resolver inquietudes que ustedes tengan referentes a lo que llevamos al día de hoy. De acá había visto unas preguntas al interno. En un momento subo el chat, la reviso. Hola, buenas tardes. Me gustaría hacer unas preguntas. Primero, en el trastorno pragmático de la comunicación puede existir también autismo o es independiente. Y la otra pregunta es, lo había comentado, pero no encuentro mi nota, el coeficiente intelectual no es un indicador para autismo. Bueno, lo primero es que cuando hablamos de un trastorno pragmático de la comunicación, si puede estar vinculado con el autismo o es independiente, pues son mutuamente excluyentes, es decir, son diagnósticos diferentes, no se pueden dar al mismo tiempo. De hecho, pues según el DSM, son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque ya como tal, si hay autismo, pues ya tenemos esa dificultad en la comunicación, es decir, ya hay como tal una comunicación y una alteración en lo pragmático. Entonces, eso es importante. Pero si no hay autismo, puede haber un diagnóstico de trastorno pragmático de la comunicación, sí. Solamente si las dificultades son solo en esa comunicación social pragmática. Si la persona que se diagnostique con ese caso, pues
no tenga conductas repetitivas, no tenga ninguna otra conducta del autismo, solo en lo pragmático de la comunicación. Entonces, cuando tenemos el trastorno pragmático de la comunicación, debemos tener en cuenta que es independiente al autismo, que yo no puedo hacer dos diagnósticos iguales. Y lo otro que me mencionas es que el coeficiente intelectual no es un indicador de autismo ni de TDAH, no determina si alguien tiene autismo o TDAH. Pues a ver, es importante entender que cuando hablamos de TDAH, el coeficiente intelectual debe estar promedio o incluso superior. Eso es muy importante, ¿sí? Es decir, un niño con TDAH puede tener un CBI alto, su rendimiento escolar puede verse afectado, sí, por la falta de atención o la falta de impulsividad, pero no por un coeficiente intelectual bajo. Mientras que en el autismo sí puede haber discapacidad intelectual. ¿Qué otras preguntas tienen hasta el momento? Leila nos hace una pregunta. Nos dice lo siguiente. Leila, que no veo muy bien tu comentario. Buenas tardes. Me gustaría saber qué opina respecto a padres que saben de la condición de autismo, pero deciden en no decir, me pasó con un consultante de 12 años, qué postura debiese tomar a su criterio. Bueno, eh, principalmente hay muchas razones. Hay muchísimas, no sé de pronto qué razones tuvieron los padres, no es lo que debería ser, muchas veces sienten culpa, que de hecho es el próximo tema que vamos a hablar de la familia en el autismo, temor a que lo traten diferente en el colegio, en la familia, de pronto los terapeutas también, una creencia de que es muy pequeño para entender, o también lo que ya en un momento lo hablábamos, falta de información. Entonces, lo primero o una recomendación clínica es no forzar, pero sí orientar. ¿Por qué? Porque igual el diagnóstico nos funciona a nosotros para saber cómo abordar las dificultades, ¿cierto? Porque hay unas dificultades que son de personalidad, otras dificultades que son de diagnósticos y otras dificultades que son más de tipo psicológico. Entonces, es importante y también pues es nuestra responsabilidad como clínicos siempre igual hablar con claridad, con mucho fundamento, explicar pues, que el hecho de ocultar el diagnóstico genera de hecho más daño emocional que beneficio, especialmente pues 12 años, ¿cierto? Me dices, en la preadolescencia, porque están en una formación de lo que es la autoestima, autoconcepto, autoaceptación, la comprensión después de muchos retos que tienen en la adolescencia y que pues es explicar también que no es una etiqueta, sino una herramienta para ver y acceder a sus apoyos. De pronto es importante que los padres tengan una asesoría de pronto contigo para explicarles qué es el autismo, qué es y qué no es, porque no es solamente quedarnos en lo que es el autismo, sino también qué no es el trastorno del espectro autista. Entonces, documentar, mostrar más casos, mostrar también de pronto estrategias para promover que los padres pues tengan como más divulgación. Sí, mm, eh, por acá no veo tu nombre, dice usuario, nos dice, ¿una persona con autismo también puede presentar otro trastorno? Sí, también. Y el otro diagnóstico que vi por acá es, ¿puede una persona con autismo presentar también TDAH? Sí, de hecho hay una alta comorbilidad entre ellos, al ser trastornos del neurodesarrollo. Vamos a ir entonces a nuestro descanso para luego ver la parte de la familia en el trastorno del espectro. Recording in progress.
Allí veíamos entonces la importancia de la familia en esa detección temprana del trastorno del espectro. Es fundamental la familia en el diagnóstico. Hay algo y es que el diagnóstico, sea cual sea autismo o sea cualquier otro diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo, va a generar un impacto. Hay muchos retos que consigo trae el diagnóstico del autismo, es un impacto para toda la familia durante ese proceso, desde el inicio del proceso hasta el final del proceso, hay un impacto significativo y pues que el acompañamiento no solamente debe ser al paciente, el acompañamiento también debe ser a la persona, perdón, a toda la familia, porque pues son quienes, al fin y al cabo, son ellos quienes están todo el tiempo con ese papel de cuidador, con esos roles de cuidadores, sobre todo, por ejemplo, en un autismo nivel 3 donde de pronto esos niveles de independencia son menores, y que la idea también es reducir esa fatiga al cuidador. Cuidado al cuidador es muy importante en el trastorno del espectro autista. Al principio es un reto, eh, la familia siempre va a cumplir un papel fundamental sobre todo si son niños, en ese desarrollo, en ese bienestar emocional, eh, en la capacidad, por ejemplo, de lo que es la socialización, tanto en niños como adultos, la familia es importante, sobre todo, por ejemplo, en casos donde el diagnóstico no se hace un niño, sino que se hace un adulto y ya de pronto el adulto está casado, ya tiene una familia, ahí también hay que intervenir, sobre todo esa parte del malestar en las parejas. Entonces, la idea es eso. La idea es que la familia sea ese soporte emocional, ese soporte afectivo, los vínculos familiares, al fin y al cabo sabemos que son esenciales para todos, sobre todo para las personas con autismo, se sienten seguros, se van a sentir comprendidos, se van a sentir aceptados y que la familia también son mediadores en esas intervenciones. De hecho, pues muchas veces los padres de familia, o a veces cuando no tienen los padres de familia, pues cerca están los cuidadores como un tío, un primo, un abuelo, pues son quienes implementan esas estrategias terapéuticas en casa. No se hace nada si en terapia o si en rehabilitación o si en terapia fonoaudiológica se brindan estrategias, pero que esas estrategias no se cumplen en casa. Es decir, la idea no es que solo sea en consultorio, no vale de nada tener una intervención única y exclusivamente en consultorio, no estamos haciendo nada. La idea es que puedan entonces trabajar en casa y siempre la familia quienes van a ser esos mediadores de la intervención. Adicional a esto, la familia siempre son quienes buscan esos apoyos escolares, esos apoyos educativos, esos apoyos médicos, legales, sociales, esa gestión de los derechos y de los recursos. De hecho, por ejemplo, aquí el caso, pues recuerdo de un caso de una familia, de una persona con autismo, era un niño, de hecho era muy pequeño, tenía 7 años. Él fue diagnosticado con trastorno del espectro autista a los 3. Entonces ya llevaba pues un proceso terapéutico de larga data. De los 3 a los 7 años, pues ya había tenido muchos avances. Sin embargo, era un paciente con grado 3 de autismo. De hecho, pues la comunicación de él era muy limitada, bueno, muchísimo. Y la familia que estaba al tanto de los derechos, pues se dio cuenta realmente que en la institución educativa donde estaba el menor no se le estaba brindando las garantías educativas que se deben brindar. En este caso, un diseño universal para el aprendizaje o un DUA, perdón, o un PIAR, que son pues un plan de ajustes razonables. eh, el niño estaba en preescolar. Entonces, ya había repetido en una ocasión preescolar. Acá en Colombia no se repite preescolar a no ser que realmente no se cumplan con las expectativas en ningún sentido de la parte académica de preescolar. Entonces, por eso les digo que son tan defensores y tan gestores de la parte de los derechos y los recursos que la misma familia pues pudo acceder a una maestra sombra, pudo acceder a muchos recursos que sí necesitaba el paciente porque pues realmente fue la familia quien gestionó y que también la familia
hace el papel de modelado, modela esas formas de comunicación, modela esas formas de autorregulación emocional, de socialización, como les digo, son importantísimos en esos mediadores de intervención, pero que desafortunadamente la familia tiene desafíos que son muy frecuentes. Primero, es que cuando se da un diagnóstico hay un impacto emocional, es decir, el diagnóstico genera un impacto grande, duelo, ansiedad, el sentimiento de culpa, la incertidumbre, la frustración de los papás o de los hermanos. Sentimiento de culpa porque a veces pasa que la mamá de pronto a veces, y sobre todo pasa en el sentido de las madres, que a veces dice, yo no sabía que estaba en embarazo a los 4 meses, no me cuidé todos esos meses, o dentro de la familia hay alguien con autismo, entonces piensan que fue culpa de, entonces hay mucho sentimiento de culpa que nosotros debemos manejar. De hecho, esa era pues lo que les estoy mencionando se relaciona mucho con lo que mencionaba ahora, pues también Leila, que nos decía que tuvo un paciente de 12 años que no tuvo pues como un diagnóstico o que no les verbalizaron el diagnóstico de autismo. Puede ser que en ese momento todavía estuviesen en una afectación emocional del diagnóstico. Incluso hay familias que nunca reciben y desafortunadamente nunca reciben el, la psicoeducación adecuada del diagnóstico y se quedan de pronto solo con lo que tienen en internet, generando al fin y al cabo muchos mitos. Entonces, aparte de la frustración que puede darse, muchas veces tienen sentimientos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Será que va a ser independiente? ¿No va a ser independiente? ¿Podrá tener familia o no podrá tener familia? Y hay una carga física y mental igual asociada al autismo. Pues los cuidadores de una persona con autismo, sobre todo de bajo funcionamiento, como sería el autismo grado 3, pues principalmente porque el acompañamiento es algo constante y al fin y al cabo genera un agotamiento, genera una sobrecarga, genera un estrés crónico y en muchos casos, muchas familias, y es el caso de muchísimas familias, que llegan incluso a un aislamiento social. Es decir, las mismas familias suelen retirarse de su entorno social porque a veces el entorno social es un entorno hostil, a veces el entorno social es un entorno que no comprende el autismo y no comprende esas neurodivergencias, por lo que a veces de pronto incluso por el mismo comportamiento del paciente, las familias optan por retirarse de lo social. Eso también hay que manejarlo, porque la idea es que lo puedan trabajar. Incluso tengo un caso, bueno, tuvo un caso ya hace algún tiempo de una familia que se retiraba completamente de su entorno social, eh, porque realmente, incluso pues para ir a mercar, para ir a un supermercado, no llevaban al paciente, tenía mucha sobrecarga sensorial en los supermercados. Si ustedes analizan, los supermercados son una zona donde hay mucha sobrecarga, entonces la caja registradora, las luces, los estímulos visuales de la nevera, muchas. Entonces lo que hacían era aislarse y lo que hacían era pedir a domicilio hasta ese grado. Entonces hay que intervenir porque es un reto también familiar importante, sobre todo si ya de pronto en la familia hay dos personas con autismo. Que lo sepan manejar, que lo sepan afrontar y al fin y al cabo pues también hay dificultades económicas porque las terapias, los apoyos representan una carga económica importante para las familias. Eh, a veces se pueden dar desajustes familiares, pueden surgir conflictos conyugales entre hermanos o en esa red como extendida por esa redistribución de pronto de la atención y el cuidado. Esas son estrategias para la familia y para el colegio. Siempre es importante usar el lenguaje de la forma más simple posible, usar solo una palabra, sobre todo si la persona es no verbal, dar tiempo al niño para que pueda dar respuesta. Muchas veces como adultos nos desesperamos y entramos en un conflicto interno de por qué no me responde, por qué no me contesta, será que me entendió, será que no me entendió. Lo importante es darle ese espacio para ese procesamiento de la información. Recuerden que en el autismo hay un mejor procesamiento de la información de tipo visual, no tanto verbal. Entonces puede ser que si le damos una instrucción, y esto lo hablábamos en el sistema, en el sistema aumentativo alternativo, en las claves visuales, que lo hablábamos
hace dos clases, que si yo veo que de antemano un niño le da dificultad, un niño con autismo le da dificultad procesar la información que le estoy dando, pues con pictogramas puede ser esencial. Entonces, dar tiempo, no generar una sobrecarga, no preguntar y preguntar, prestar especial atención a los intereses y los gustos del niño. Esto, de hecho, pues va a servir mucho para la parte académica, para que puedan engancharse con la actividad que van a hacer y que pues a medida que están haciendo la actividad, se puede ir trabajando el aspecto también del lenguaje. Eso siempre es fundamental, que mientras estemos en una actividad siempre se fomente ese lenguaje, dispositivos, utilizarlos, imágenes que permitan potenciar el lenguaje, como el sistema PEX que ya vamos a ver, siempre que se comunique con el niño, que sea cara a cara, a su altura, haciendo contacto visual, pues esto en general para las personas con autismo y en general para el resto de los niños. Para llamar la atención del niño y que pueda hacer contacto visual, puede utilizar algunas estrategias con los objetivos de interés. Importante, siempre reforzar cuando se intente comunicar o cuando imita nuevas palabras. Los reforzamientos son muy importantes acá. Usar espejos, permitir elegir y usar imágenes para contar historias, interpretaciones, teatro o títeres. Hay algo importante y es que la familia, sea el paciente verbal o no verbal, siempre necesita psicoeducación. Comprender que la familia de una persona con autismo va a tener retos, como les mencionaba, para que la familia comprenda cómo se manifiesta el autismo, qué esperar del desarrollo. La idea es que siempre se pueda brindar un apoyo psicológico para la familia, para esas dinámicas. Adicionalmente, también usar tableros para la familia, para que ellos se puedan comunicar con el niño, usar imágenes, tarjetas, juegos como herramientas, un juguete que quiera para, pues, sobre todo esa parte de la estimulación. Entonces, lo que les mencionaba es siempre que eran redes de apoyo, grupos de padres, asociaciones, comunidades que brinden contención, que puedan brindar también consejos, que puedan brindar acompañamiento, para que esa dinámica y esa adaptación familiar pues sea esencial. Igual siempre es muy importante pues tener al fin y al cabo buenas prácticas con la familia, una comunicación que sea abierta, familia, colegio y terapia, que sea rutina saludable, las responsabilidades de pronto compartidas, para que no lleguen de pronto a una fase del cuidador quemado, que es muy constante. El cuidador quemado no es solamente de hecho de pacientes paliativos o pacientes oncológicos, no. De hecho, el cuidador quemado también, muchos padres de familia, madres, papás, eh, que siempre están de pronto al pendiente, que siempre llevan al niño a terapia, que hacen gestiones para poder llevar al niño a, pues a diferentes como estímulos para mejorar, les cuesta bastante, incluso pues también a nivel del trabajo. Y acá llegamos a una estrategia que es el sistema PEX. Es un sistema aumentativo alternativo de la comunicación. Recuerden que nosotros estábamos hablando de las claves visuales. Este sistema PEX tiene que ver con claves visuales. Acá ustedes ven en la pantalla esta imagen que el niño tiene un cuaderno o una carpeta anillada, un folder. Esta es una tira de desprendibles con diferentes tipos de pictogramas, diferentes de comida, de él, de la familia, de los juegos, de la escuela, de todo. Y esto sirve para pacientes que tienen un bajo lenguaje. El sistema PEX aumenta esa comunicación. La idea es que sea pues una comunicación que ellos tengan como em, pues que lo puedan utilizar propiamente, es decir, que lo puedan utilizar en la casa, en el entorno escolar, a través de intercambio de imágenes, pero que sea algo voluntario, que ellos puedan comunicar sus deseos, sus necesidades, su pensamiento. El sistema PEX lo que hace es facilitar esa comunicación entre la persona y los demás. Sobre todo se utiliza en personas que no son verbales o que tengan un lenguaje que es muy limitado, que es bastante limitado, o sea, que no tengan unas frases que sean consistentes y que de hecho es el inicio para desarrollar
un lenguaje verbal en algunos casos. Promueve, la idea es que sea esa iniciativa comunicativa, porque lo que se quiere fomentar con el sistema PEX es que las personas tengan una iniciativa en la comunicación, que no solamente sea una respuesta de otro, que porque otro le preguntó y muestra el pictograma, no, sino que la misma persona tenga la voluntad de mostrar lo que necesita, de mostrar lo que requiere con ese sistema de pictogramas. Funciona a través de etapas. Son Son 6 etapas. Acá tenemos un ejemplo de cómo es el sistema PEX, aunque por la era digital estos cuadernos anillados se han ido em, digitalizando. Ya no es tan común ver esos sistemas anillados, sino que ya es más común ver software del sistema PEX que cumple la misma función de comunicar. Solo que de pronto, pues también tiene una ventaja en la era digital y es que ya no es tan pesado llevar ese folder porque las personas lo tenían que llevar a todas partes, debían llevar todos los pictogramas a todas partes, a veces podía ser de pronto un poco más engorroso para los niños más pequeños, pesado también. Entonces se ha ido desplazando por la digital, que básicamente es lo mismo, solo que en una tablet electrónica que solo tiene esa aplicación y ya. Sobre todo, pues evita el riesgo de pronto de los niños de que se metan a otras aplicaciones o que puedan pues como adentrarse en el mundo del internet porque solo tienes aplicación y ya, no más. Entonces, pues también ha hecho que sea mucho más fácil de utilizarlo. Entonces, el sistema PEX es un sistema de fases, 6 fases para poder llegar a utilizarlo de manera sencilla. Entonces, todas las fases pues son anticipatorias, es decir, yo no puedo pasar al paso 2 y yo el paso 1 no lo he hecho. El niño siempre debe tener un proceso de aprendizaje en cada una de las fases. Siempre vamos a utilizar imágenes para conseguir un objetivo o para conseguir una acción que el niño necesita, ya sea si necesita ir al baño, si tiene sueño, cualquier acción que la persona desee realizar, el niño pide, en este caso, a, pues a los padres o al adulto que tenga más cercano para poder hacer esa parte. En la primera fase es cómo comunicarse. El niño apenas está familiarizándose con el sistema, apenas lo está conociendo, apenas está viendo las imágenes. Acá pues no se pretende que el niño entre de inmediato a hacer un intercambio de imágenes, no, apenas está mirando qué artículos tienen los pictogramas, qué actividades, y en esta primera fase es la fase de pronto pues como de conocimiento general, tanto para el niño como como para los adultos, porque nosotros también debemos utilizar el sistema PEX. Entonces, en la primera fase, el niño aprende a tomar una imagen, cualquiera que sea, y entregarla a otra persona, que en este caso pues es un adulto, para obtener algo que el niño desea. Es decir, un ejemplo. eh, el niño debe entender el concepto acá de comunicación funcional. Eso es lo que pretende la fase 1, que el niño pues no solamente explore, sino que también sepa o entienda que esto le va a servir para comunicarse. Entonces, la idea es que el niño entienda que si entrega esa imagen, pues va a obtener lo que quiere. Tiene que ver mucho con un sistema de estímulo-respuesta. Acá, pues lo importante es que es algo que no se requiere un lenguaje verbal, ni tampoco una discriminación de imágenes en esta etapa. Acá sí es importante 2 adultos. Un adulto que sea el facilitador y otro adulto que sea la guía física. Lo que va a hacer el facilitador es que se sienta frente al niño con el objeto que desea, supongamos. eh, bueno, supongamos, este reloj de arena. Supongamos que es el objeto que el niño desea. Y hay otro que es, pues otro adulto que es la guía física. Entonces la guía física se ubica detrás del niño, entonces un adulto enfrente y otro detrás. Y lo ayuda físicamente, en algunos casos si se requiere una guía física, lo guía físicamente para
pues tomar la imagen, entregarla y luego recibir el refuerzo, que ya sería pues el objeto que el niño desea. Algo importante es que pues el objeto debe ser motivador para el niño, debe ser algo que quiera, algo que le guste, empezar por ahí, una galleta, un juguete, pues algo que sea motivador, eh, para que el niño pues obviamente pueda engancharse con el sistema PEX. Si iniciamos con algo que el niño no ve como motivador, no estamos haciendo nada. Ya luego el niño lo que hace es ver la imagen, supongamos una imagen de este reloj de arena, entonces el niño ya ve esa imagen en un tablero. Usualmente ese es un tablero con velcro, así como ustedes lo están viendo en pantalla, este o este, que es una tira de velcro. Y luego lo que hace el facilitador, pues ya el adulto, es que toma la imagen, se levanta si es necesario y ya se lo entrega pues como al facilitador y ya recibe inmediatamente el objeto. Eso es muy importante, que sea contingente a la acción, no, no que una hora después, no, inmediato, para que el niño aprenda esa asociación estímulo-respuesta. Ya en la fase número 2 es una fase de aumentar esa espontaneidad o aumentar esa persistencia del uso, por eso se llama distancia y persistencia. Algo importante acá que les quiero mencionar es que el sistema PEX no solamente lo va a utilizar en un solo lugar, no, la idea es que lo utilice en todos los lugares donde el niño requiera de una comunicación, pues para eso es, para que el niño se comunique. Entonces ya en esta fase, ya teniendo en cuenta el niño que existe el comunicador es pues, el dispositivo, ya sea electrónico o ya sea este, que es pues, como el más tradicional, ya el niño aprende a iniciar la comunicación de manera espontánea, incluso si un interlocutor de pronto no está, si no está justo enfrente de él. Entonces ya el niño lo que hace es que siempre busca el comunicador, ya de pronto se mueve como al adulto o a la persona y ya muestra el objeto. La idea es que luego se pase a una fase 3, que ya es una fase de discriminación de imágenes. Ya no es solo con una imagen, ya no es solo con algo, sino que ya el niño aprende a tener dos imágenes diferentes y que el niño pueda elegir qué imagen quiere, que el niño pueda elegir cuál de las dos imágenes es la que necesita, la que realmente desea. Entonces, acá diferencia entre una galleta y un jugo, por ejemplo, o un reloj de arena y un jugo. Y que ya se colocan esas dos imágenes frente al niño y el niño elige el objeto deseado y descarta el otro. Em, ya teniendo en cuenta esa fase, se llega a una fase de estructura de la oración. Anteriormente solo teníamos una fase donde el niño tenía pues como que elegir entre dos. Ya en la fase 4 ya el niño debe hacer una oración, entonces ya aprende a construir imágenes, pero, perdón, frases, pero que son muy simples. Quiero más el objeto. Entonces hay un pictograma específico para el quiero más el objeto que necesita. Entonces, acá ya el niño entiende el concepto de frase comunicativa. O sea, no es solamente pedir lo que quiere, sino comunicar lo que quiere, que es un símbolo obviamente pues mucho más profundo. Entonces ya no es solamente la imagen, sino que ya hay una imagen de acción que es quiero. Entonces el niño pues coge el pictograma de quiero, luego el pictograma de un objeto, supongamos una galleta. Ya luego coloca ambos en esa tira que ustedes ven ahí de velcro y ya entrega la tira completa al adulto para que el adulto la reciba y la comprenda y ya le entregue al niño la, pues la acción que desea o el objeto que desea. Ya en la fase número 5 ya es una respuesta de qué quiere. Entonces el objetivo es que el niño aprenda a responder verbalmente pues con ese sistema PEX a preguntas de pronto más directas. Ya el niño, como ya previamente tiene una estructura de la acción, entonces, de la oración y de la acción, entonces ya se le pregunta al niño qué quieres. Y pues la idea es que el niño tome la iniciativa
para formar esa respuesta que quiere. En la frase sexta, en la fase sexta, ya el niño tiene comentarios espontáneos, ya él busca al interlocutor, no necesariamente para pedir algo, sino para comentar algo. Entonces el niño aprende a comentar, a hablar de cosas más allá de lo que desea obtener. Entonces ya el niño hace estructuras como yo veo, yo escucho, yo tengo, yo quiero, para pues incentivar esa comunicación social. De hecho, pues el sistema PEX es uno de los sistemas que se utilizan en autismo, sobre todo en un autismo no verbal, para poder entonces tener una adecuada comunicación. Esos son ejemplos de algunos pictogramas. Los pictogramas se diseñan conforme la persona y conforme las actividades que realiza la persona. Entonces yo, trabajar, terminar, rompecabezas, laberintos, eh, y la idea es que sean motivadores para el niño, porque a veces pasa que pues utilizan unos sistemas o unos pictogramas que no son adecuados para el niño. Yo les había mencionado que sí o sí debe ser un diseño de pictogramas que esté ajustado primero al perfil cognitivo y segundo a la individualidad de cada paciente. Yo les voy a compartir acá al chat un video que la idea es que ustedes lo repasen. Es un video donde entonces se habla de las 6 fases del sistema PEX con algunos ejemplos para que ustedes lo puedan repasar. Recording in progress. Es muy importante siempre estimular el lenguaje, siempre. Cuando estemos utilizando el sistema PEX, no podemos dejar de seguir estimulando el lenguaje. Ahí veíamos entonces que es un video diferente al que yo les compartí. El que yo les compartí es más largo, pero es un paso a paso de las estrategias del sistema PEX, de cómo implementarlo, para que tengan pues un repaso de lo que acabo de explicar, pero siempre es estimular esa parte del lenguaje. Hay personas que llegan a ser verbales, sí, hay otras que no, pero que la idea es igual siempre trabajar esto. ¿Qué estrategias igual seguir utilizando? Siempre generar confianza, tener una estructura, tener una anticipación, siempre eso es muy importante, la estructura y la anticipación para reducir de pronto rabietas, sobrecarga a nivel sensorial, siempre tener una ayuda visual, entonces un calendario, dibujos, las agendas, todo lo que ya habíamos mencionado en las ayudas visuales, siempre facilitar apoyos, eso es muy importante. Y dice lo siguiente, promover la inclusión social generando una imagen positiva, no exponer sin apoyos a situaciones en las que pueda ser torpe, resaltar sus habilidades e intereses con sus compañeros. Si de antemano sabemos que la persona tiene dificultades, por ejemplo, para hablar en público y son docentes, pues la idea es que no obliguen a la persona a hablar en público. O si de antemano sabe que la persona tiene dificultades en la parte lógico-matemática, la idea es que no lo saquen a hacer una actividad, ejercicio lógico-matemático en público, porque vamos a generar la respuesta contraria a un avance. Y si sabemos que la persona con autismo tiene dificultades en la interacción social, no obligar a la persona de pronto a hacer equipo con otro compañero o a hacer equipos individualmente. También como docentes, ayudar a esa guía. Siempre una buena coordinación con la familia, siempre describir la tarea para que pueda darle apoyo, siempre. A veces se puede utilizar una libreta en conjunto, familia, terapeutas y colegio o institución para esa comunicación activa, como un blog de notas, digámoslo así, para que se puedan entonces trabajar. ¿Cuáles son las preocupaciones más frecuentes? Esa es una pregunta muy común. Me está costando mucho poder interactuar con él. ¿Qué hago? Entonces, una sugerencia de resolución es, ya hemos visto que la idea de la imitación es importante,
tener o que la persona pueda tener un espejo con el que se pueda guiar, una introducción siempre con mediadores, menos siempre va a ser más, no abrumar a la persona, o obligar a la persona a hablar. Cada niño tiene su ritmo, cada niño tiene su tiempo, es importante siempre respetarlo. A veces muchos padres de familia o tutores se pueden desesperar porque el niño quizás no les habla y a veces, como les mencionaba, a veces esto se puede pasar por por un malentendido. A veces puede ser que lo entiendan como un desafío a la norma o que lo entiendan como que el niño es muy grosero. No, es diferente la comunicación. Entonces, siempre respetar esto. Muchas veces siempre se necesita hacer aproximaciones sucesivas. Recuerden, menos es más, para que el niño comience a registrarnos, para que el niño comience a familiarizarse con ustedes. A veces, pues, no somos como de su repertorio conductual, entonces la idea es que, pues, sea paulatino. Puede haber momentos de crisis al trabajar con niños con autismo. Ya hemos visto que las crisis van a formar parte de la conducta de una persona con autismo, sobre todo si hay hipersensibilidad o si tenemos unos niveles de autismo como un nivel 3. Entonces, ¿por qué van a surgir? Porque se estresa, porque se siente frustrada, porque a veces no sabe manejar las emociones, porque a veces puede estar en un ambiente con demasiados estímulos y a veces se puede transformar en una crisis sensorial. Entonces, la idea es saber manejar esas crisis sensoriales que se puedan prevenir, más que manejarlas, es saberlas prevenir, identificar, por ejemplo, cuándo se pueden generar, en qué momentos se pueden generar, en qué lugares se están generando, para que pues se calme la persona. ¿Y qué se puede hacer en un momento de crisis? Primero, siempre cuidar la integridad del niño. A veces puede ser, y es muy común en los grados 3, donde el niño se puede golpear, se puede lacerar, se puede de pronto golpear contra una pared, eh, o puede de pronto sin querer herir a otros, entonces siempre pues trasladar al niño en un lugar en donde no se lastime, donde no pueda de pronto eh, hacerse ningún daño a él mismo, que hay diferencias. Una cosa es la intención de daño y otra cosa es que esa estereotipia lleve a un daño. Y siempre mantener como adulto la calma, evitar ponernos como adultos nerviosos o no transmitir ese nerviosismo al niño, mantener siempre la calma, intentar no hablar mucho. En ese momento, pues el niño está en una crisis sensorial, no va a comprender qué estamos diciendo. Por lo general, las crisis tardan unos 15 minutos, luego ya esas crisis comienzan a desvanecer, ahí sí poder intervenir si se puede intervenir, y ya cuando el niño logra salir de ese lugar de crisis, ya empezar a evaluar nosotros como adultos, como docentes o como padres, qué fue lo que generó la crisis sensorial. Si fue un cambio de rutina sutil, fue una luz, fue algo estridente, empezar a mirar qué para luego prevenir esas crisis. Acá les coloco unos recursos para la familia de paciente con autismo. Muchos de ellos están antes del 2007, por ejemplo, ese es de la Universidad Salamanca, que me gusta mucho utilizarlo, a pesar de que utiliza términos como Asperger y otros diagnósticos que ya pues no se utilizan. Me gusta porque es un recurso muy fácil de entender para la familia. Entonces, antes de entregárselo a la familia, sí, de pronto hacerles entender que pues ya no se utiliza el término. Manual para los primeros 100 días, acá también les pongo el enlace. Este estos son recursos multimedia. Ese es un cortometraje que se llama Mi hermanito de la luna, que es este, lo pueden encontrar en YouTube. Es un cortometraje que pues es muy breve, realmente es muy corto, es un cortometraje francés inicialmente, pero tuvo pues una traducción al español donde nos cuenta esas dificultades que a veces se pueden dar en los hermanos de un paciente con autismo. Es muy común que, por ejemplo, si hay un hermano muy coetáneo al otro y alguno de ellos dos tiene autismo, la la atención se vaya inmediatamente a la persona que tiene autismo y el otro hermano de pronto pueda sentir celos.
Entonces, es una herramienta muy útil para que los hermanos de pronto mayores o menores puedan comprender un poco más qué pasa, que no es que quieran más al hermano, sino que de pronto necesita más cuidados, que el amor es igual para ambos, pero que pues necesita más atención, porque de hecho es muy común celos entre hermanos por esto mismo. De hecho, pues es bastante común y no solamente pues con pacientes con autismo, en general con los trastornos del neurodesarrollo. Ese es un proyecto que es el proyecto Azahar de la Fundación Orange, que es este, donde son soluciones tecnológicas. Me voy a devolver acá, ya les voy a mostrar la otra. De hecho, pues son un conjunto de aplicativos móviles. Fue diseñado por un grupo de personas con autismo de la Fundación Orange, que ya le he mostrado pues varios recursos de ellos para que lo puedan utilizar. Son muy útiles porque son 10 y hacen la labor de tutor. Y no solamente sirven para las personas con autismo, sino también para los docentes, pues de personas con autismo, para familiares, para poder entonces organizar como su día a día. Más que todo están centrados en paliar esas funciones ejecutivas para trabajar entonces con ellos. Son muchos recursos que pues la idea es que se puedan aprovechar eh, bastantes. Mañana vamos a seguir mirando más. Por ahora vamos a responder algunas preguntas, inquietudes que ustedes puedan tener del trastorno del espectro. Pero les voy a compartir acá el formulario autoevaluativo y les voy a explicar cómo lo pueden diligenciar. Ese es el formulario. Se los voy a copiar en el chat. El formulario no es calificable, entonces no se preocupen por eso, no tiene pues ninguna repercusión en nada. No hay pues como eh, que preocuparse por eso y van a seleccionar la opción que más se ajuste. Todo lo que está acá lo hemos nombrado. Puede que no estén en las diapositivas, pero en algún punto lo he mencionado en clase. Entonces miremos la primera pregunta. ¿El autismo como patología fue descrito por? Aunque acá ya está la respuesta, esa es la más fácil. Así sucesivamente van a ser las otras. Por Leo Kanner, miren que hay unos que se parecen, Julio Kanner, Julio Asperger, no, Julio Kanner. Y así sucesivamente son 20 preguntas de selección múltiple, todas son de selección múltiple con única respuesta. Esta serie de preguntas la vamos a corregir el día de mañana, al final de la clase. Vamos a coger entonces el formulario, lo van a resolver, tienen entonces hoy y mañana, antes pues como del segundo bloque de nuestra clase, para que ustedes entonces puedan repasar un poco también de lo que saben. La idea es que lo hagan a conciencia, que de pronto pues no miren como las notas de clase o que no hagan trampa, como se dice coloquialmente, para mirar realmente pues cómo está eh, esa, ese conocimiento. Por acá, una pregunta. ¿Todas las personas con autismo tienen coeficiente intelectual por debajo del promedio? No. El coeficiente intelectual en las personas con autismo es muy variable. Hay personas con discapacidad intelectual, hay personas con un coeficiente intelectual dentro de la media poblacional y hay personas con coeficiente intelectual que está por encima de la media poblacional. De hecho, hemos visto ya dos. El paciente que vimos hoy, que era un paciente adulto, y ayer que veíamos a Laura, que tienen un coeficiente intelectual que está muy cercano a algo por encima del promedio. No les daba, pues en este caso a ellos dos, no les daba pues para un coeficiente intelectual por encima de, pero sí estaba muy cercano. Pero hay otros que tienen incluso doble excepcionalidad, que es un diagnóstico de autismo, de un trastorno del neurodesarrollo y un coeficiente intelectual por encima del promedio, que sería altas capacidades. Entonces, es un perfil cognitivo sumamente variable en el autismo.
Bueno, por acá otra pregunta nos dice, esta pregunta no la hace Rubí, Rubí Chávez. Una persona con autismo puede ser fría, eh, parecer frías, ¿sí? Parecer frías o distantes, poco expresivas, lo que mencionábamos de los mitos del autismo, porque a veces pues no muestran sus emociones de una forma neurotípica, eh, pues no es algo típico, ¿cierto? Entonces, no significa que no tengan emociones o no significa que sean personas frías. Lo que pasa es que hay una dificultad en la lectura y en la expresión de las emociones. Recuerden que tienen que ver con redes neuroanatómicas que son diferentes en esa parte del sistema límbico. Entonces, sí, a veces se pueden observar con una respuesta emocional que una persona neurotípica diría es una persona fría, ¿cierto? Pero realmente las personas con autismo tienen emociones muy intensas, em, pueden sí dar una impresión de frialdad, pero no es que sean pues como tal la frialdad, no, o baja empatía tampoco. Vamos entonces a dejar acá y mañana nos veremos nuevamente. Recuerden que tienen allí el formulario que se los acabo de compartir am, al chat de Zoom. Traten de hacerlo, traten de leerlo, traten de leer también esas notas que hemos tenido en clase para que mañana entonces tengamos una sesión de, de inquietudes que de pronto no se hayan mencionado en clase y que todavía tengan y del formulario. Espero que estén muy bien, descansen. Recuerden que mañana las clases son a las 9 de la mañana, no en la noche, sino a las 9 de la mañana, y que todas quedan en diferido para que ustedes puedan volver a repasar. Espero que estén muy bien, que puedan descansar mucho. Nos veremos.